Gloria al Señor, hermanos, bienvenidos. Qué bueno verle, de verdad, es una bendición que podamos el día de hoy estar juntos delante de la presencia de nuestro Dios. Qué bueno que apartó el tiempo para que hoy podamos estar juntos. Y el día de hoy quisiera hablar, hermanos, acerca del capítulo 13 del libro de Mateo. Quiero pedirle que me acompañe, por favor, allí a Mateo capítulo 13. Del verso 1 al verso 9. Mateo capítulo 13, del verso 1 al verso 9. Y después voy a dar lectura del 10 al 17. Mateo capítulo 13, verso 1. Yo lo leo, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Me salto hasta el 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Oramos? Señor, en esta hora delante de tu presencia estamos, Señor, agradecidos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites dentro de tu voluntad el poder estar aquí escuchando tu palabra. Y hoy con un pasaje que nos habla acerca de eso. ¿Cuántos oyen la palabra, Señor? Pero ¿cuántos en realidad son esa buena tierra que da fruto? Hoy queremos, Señor, que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te pedimos que no sea simplemente una palabra solamente, una palabra más, sino que realmente esta palabra pueda edificar nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones a tu palabra el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Esta parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas y uno de los pasajes también más conocidos de todo el ambiente cristiano, si lo podemos decir así. En realidad, hermanos, esta parábola, Jesús habla acerca de esta parábola del verso 1 al verso 9, hablando acerca de
cómo es esta parábola y la parábola del sembrador. Pero la explicación de esta parábola empieza del verso 18 hasta el verso 23. Si ustedes se dan cuenta, en medio del verso 9 hasta el verso 18 hay una historia. Y esa historia es muy importante de entender para que nosotros podamos entender, hermanos, acerca de la parábola del sembrador. Si usted me acompaña ahí al verso 10, esta historia que vamos a ver es una historia, hermanos, que tenemos que entender y tenemos que comprender todos los que estamos aquí. Miren el verso 13, el verso 10, dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces, Jesús, como lo vimos en el verso 1 del capítulo 13, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. En el verso 2 dice, y se le juntó mucha gente y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y les empieza a decir la parábola del sembrador. Aquí se lo dijo a todas las personas. Cuando termina de decir la parábola del sembrador, en el verso 10, se acercan sus discípulos. Entonces, acercándose sus discípulos, dice el verso 10, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Y es que tenemos que entender algo. Las parábolas, hermanos, tienen dos funciones principales. La palabra parábola en el original significa poner algo al lado de otra cosa para compararla. Ese sería la traducción más fiel de la palabra parábola. Cuando alguien en ese tiempo hablaba y mencionaba esta palabra, lo hacía para referirse a algo, una imagen, algo material, algo físico, que estaba al lado de otra cosa para poder comparar. Pues lo que Jesús está haciendo es que está comparando lo que vemos acerca de el sembrador, de la semilla, etcétera, lo está comparando con el reino de los cielos. En cierta manera, es un ejemplo muy claro. Si nosotros vemos la parábola del sembrador, en el verso 4 dice, y mientras sembraba, verso 3 dice, aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. O sea, en ese tiempo no se sembraba como el día de hoy, sino que se llevaban su mochila de semillas y las empezaban a esparcir. Para los que estaban escuchando en ese momento, era clarísima, o sea, entendían perfectamente lo que estaba mencionando Jesús aquí. Pero aunque era muy claro para ellos lo que Jesús les estaba diciendo acerca del sembrador, y yo creo que para nosotros, la mayoría de nosotros, podemos entender a grandes rasgos esto que está mencionando Jesús, lo que hay dentro de las parábolas es que para poder comparar el reino de los cielos con lo que hace el sembrador y las semillas que esparce, necesitas tener la imagen a comparar. ¿Sí me explicó? Si Jesús está comparando esto, entonces lo está comparando ¿con qué? Con el reino de los cielos. Y el único que pueden ver el reino de los cielos y entender el reino de los cielos, ¿quién es? Es Jesús. Por lo tanto, Jesús puede comparar el reino de los cielos con la imagen del sembrador, ¿cierto? Por lo tanto, las personas que estaban escuchando entendían lo que hacía el sembrador. ¿Qué hace un sembrador? Sembrar y esparcir la semilla. Pero ellos no podían entender cuál era el significado o la comparación que estaba haciendo Jesús. En realidad, esa comparación la vemos en la explicación del verso 10 en adelante. Vemos el verso 10, 13:10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, en el verso 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Hermanos, ¿quién es vosotros aquí? ¿Quién es? Sí, yo sé que son ustedes perfectamente, pero en el momento aquí que estamos viendo aquí,
son los discípulos. Ya no es la multitud y la gente, ¿sí? Vamos al verso 1 y 2 otra vez. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó, ¿qué? Mucha gente. En el verso 10 se acercan ¿quiénes? En el verso 10 se acercan sus discípulos. Y en el verso 18 les explica la parábola del sembrador. ¿A quién? A sus discípulos. Por lo tanto, la gente que había escuchado en un principio la parábola del sembrador solamente tenía una imagen de algo que ellos podían relacionar en su vida cotidiana. ¿Sí me explicó? Ellos tenían en su mente un sembrador que salió a sembrar y esparció la semilla, y la semilla cayó en 4 terrenos específicos. Eso para ellos era entendible, pero la explicación de qué comparación tiene eso con el reino solamente se la dio ¿a quién? A sus discípulos. Ahora, ¿por qué? Esta es la historia que vamos a ver del verso 10 en adelante. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Jesús había mencionado anteriormente directamente acerca de que él perdonaba pecados. Hizo todos los milagros posibles. ¿Para qué? Para que la gente le reconociera como ¿quién? Como el Mesías prometido. Pero ahora les habla a esta multitud, les habla por parábola. Los discípulos estando con él, se les hace extraño, ¿no? Ahora, ¿por qué hablas de esa manera? ¿Por qué no directamente? Dice el verso 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber, ¿qué hermano? Los misterios del reino de los cielos. ¿A quién vosotros? ¿A quién, hermano? A los discípulos. Los que él había escogido, los que él había llamado para que estuvieran con él. Pero mire lo que sigue diciendo en el verso 11. Dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, hermanos, tiene que poner mucha atención en eso. Tenemos que poner mucha atención. En realidad los discípulos podían escuchar a Jesús. Estaban con Jesús. Esa era la ventaja que tenían de los demás. Habían sido llamados. A ustedes les es dado. No era porque fueran especiales, no era porque fueran personas más sensibles a la voz de Jesús, no era por eso, simplemente fue porque Jesús los llamó. El día miércoles yo explicaba un pasaje que también es muy importante y que nos habla acerca de esto. Si vamos al capítulo 11, del verso 20 al verso 24, vemos cómo Jesús está reprendiendo a algunas ciudades donde él había hecho muchos milagros. Dice el verso 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y dijimos, ¿por qué Jesús hacía tantos milagros? No es porque era un milagrero, no es porque para eso vino, no. A través de los milagros, ellos tenían que comprender lo que decía el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Todo lo que Jesús estaba haciendo les indicaba a ellos que conocían el Antiguo Testamento que Él era el Mesías prometido, el Mesías rey. Pero la gente, en lugar de ir a Jesús para que Él perdonara sus pecados, iba solamente para ser
sanar. Algo momentáneo, que no traía salvación para sus vidas. Muchas de las ciudades donde Jesús estuvo en este momento haciendo todos esos milagros, muchas de las personas, hermanos, rechazaron a Jesús. Personas que vieron milagros, que escucharon a Jesús hablar acerca de él, del reino de los cielos, el evangelio del reino de los cielos, y no quisieron escuchar, no se arrepintieron. En medio de esto, vemos el verso 25 y dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Y qué, hermano? Y entonces yo les decía, no está hablando de niños en relación a su carácter de niños. No está hablando de que nosotros tenemos que tener un carácter de niños, porque a veces se confunde y pensamos que, como aquí dice que se la reveló a los niños, entonces nosotros tenemos que ser como niños. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo son sus hijos? Usted tuvo hijos chiquitos. ¿Cómo son? La palabra de aquí quiere decir infante. Y un infante para el tiempo de Jesús y para el día de hoy es de 1 a 6 años. Pero ¿sabe qué es, cuál es la idea de ese infante? Es que no tiene raciocinio todavía. Ahora, o sea, no comprende las cosas todavía. No dimensiona las cosas todavía. Entonces, se las reveló a esas personas. O sea, ¿a quién? A quien él quiso. ¿A quién él quiso? A ti, a mí y a todas aquellas personas que a través del tiempo, en todo lugar, han creído en Cristo Jesús. Y que en este tiempo, tanto sus discípulos como algunas personas que creyeron, Dios llegó a sus vidas. A ellas se les reveló. ¿Pero qué les reveló? ¿Qué es lo que Jesús venía predicando desde que inició su ministerio? Acerca del reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos que se ha acercado? Es el rey del reino de los cielos que ha venido a perdonar nuestros pecados y a salvarnos, hermanos, del poder y de la opresión de Satanás. Ese es el evangelio que Jesús estaba predicando. Él era quien había venido. Pero eso lo escondió de los sabios y entendidos. ¿Quiénes son los sabios y entendidos? El pueblo judío, el pueblo de Israel. No todos, obviamente. No todos. Pero gran parte de todas esas personas que escucharon a Jesús no se arrepintieron. Escucharon a Jesús predicar. Imagínense, el mejor predicador de todos los tiempos. Dios encarnado, hablándoles. Y ellos no creyeron. Pero solamente se la reveló a los niños, dice aquí. Mire lo que dice el verso 27. Dice el 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo que lo quiera revelar. Dice Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, la salvación, el reino de los cielos, es lo mismo. ¿Y qué es lo que dice Juan? ¿Cómo lo expresa Juan? Es conocer a Dios. Conocer a Dios a través de Jesús. Y según este verso 27, ¿quién puede conocer al Padre a través de Jesús? ¿Lo puede ver? Dice, lo voy a leer una vez más. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo ¿qué? Lo quiere. ¿Por qué los discípulos fueron llamados? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué?
Había algo especial, había algo que fuera especial en ellos, eran más conscientes de su realidad, buscaban a Dios más que las demás personas, ¿no? Simplemente así le plació a Jesús, a Dios. ¿Por qué estás tú hoy aquí? ¿Qué diferencia hay entre nosotros o había entre nosotros y las personas del mundo? Ninguna. Simplemente Dios te llamó y te escogió para venir a Él. Es a quien Él se quiera revelar. Pero hay algo más. Vamos al capítulo 3. Dice el verso 11. Él respondió y les dijo, ¿se acuerdan? Los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús le respondió, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quién dijimos? A sus discípulos, a los que Él llamó, a los que Él escogió. Pero termina diciendo, mas a ellos, o sea, a la multitud que les seguía, no les es dado. Verso 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Le será quitado. Ponga atención a lo que está diciendo. ¿Qué significa al que tiene? Si estamos hablando de que a los discípulos les es dado a ellos, no por ellos, sino porque Dios así le plació revelarse en ellos, mostrar a Jesús, que ellos pudieran ver a Jesús y aceptar a Jesús. Ellos eso que tienen, o sea, eso que ahora tienen, hermanos, eso va a aumentar. ¿Qué dice el verso 12? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. O sea, habla de que esto va a ir creciendo. Si nosotros vamos al capítulo 5 de Mateo, cuando habla de los bienaventurados, ¿por qué son bienaventurados los bienaventurados? ¿Se ha preguntado? Verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. ¿Qué reciben los bienaventurados? ¿Qué tienen en los bienaventurados? ¿Qué tienen los que entran al reino? El reino de los cielos. Dice el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué? Entonces, ¿por qué son bienaventurados? Porque han recibido, ¿qué? El reino de los cielos. Han entrado en ese reino de los cielos. El rey del reino de los cielos ha venido a sus vidas y ahora esas personas viven una vida distinta, cambiada, transformada. Dijimos, buscan la voluntad de Dios, buscan satisfacer la voluntad de Dios. Esa es la vida del bienaventurado. Entonces, al que tiene se le dará más. ¿Qué tienen los bienaventurados? La dicha del reino de los cielos. Tienen la dicha, la bienaventuranza de vivir esa salvación en Cristo Jesús. Y entonces se les dará más. ¿Qué significa? Esa salvación va a ir creciendo. Ese reino de los cielos va a ir creciendo. ¿Qué significa? Estas personas van a buscar la voluntad de Dios. Pero cada día más, no cada día menos. Cada vez recibirán mayor revelación, entenderán más el reino de los cielos. Comprenderán más la salvación a que han sido llamados. En otras palabras, así como empezaron con ese amor y esa pasión en Cristo Jesús, eso tenía que ir aumentando. Se les dará más. Y tiene que ir pensando usted y yo,
si en realidad este pasaje se está cumpliendo en nosotros. Porque cuando viene Cristo a la vida de una persona, cambia a esa persona, pero esa persona va a ir creciendo en el Evangelio, va a ir creciendo en revelación. La palabra de Dios va a ir creciendo en él. ¿Dónde está el estancarse, el quedarse? Por otro lado, a los que no se les dado el conocer el reino de los cielos, y vamos una vez más al verso 13, ¿qué es lo que dice Jesús a comparación de los discípulos? En el verso 12, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Le será quitado. Jesús nos ha llamado, hermano. Todos escuchan la voz de Dios, todos escuchan la palabra de Dios. Pero solamente a algunos les es dado, ¿qué? El entender los misterios, el saber los misterios del reino de los cielos. ¿Qué significa esos misterios? Es Jesús revelado, es la palabra de Dios revelada, es el evangelio de Dios en nuestras vidas. Y eso debe ir creciendo. Ahora no se queda aquí, dice el verso 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo ¿qué? No oyen ni. Hermanos, tenemos que estar preocupados. Porque si nuestras vidas no dan resultado, y ahorita vamos a ver qué significa dar resultado, dar fruto. Si tu vida es una vida estancada, nada más en el Evangelio, y estás escuchando y escuchando, porque todos escuchaban, ¿o no es así? ¿Sí escuchaban o no? Sí, Jesús estaba hablando y ellos escuchaban, pero no entendían nada. No comprendían nada, dice aquí, porque por eso les hablo por parábolas, porque viendo que no ven, veían a Jesús, todo lo que hacía, pero no le reconocían. No le reconocían como qué, como Salvador de sus vidas. No le reconocían como el único que podía perdonarle sus pecados. Ellos solamente iban, ¿para qué? Para que Jesús los sanara, los limpiara, los liberara. Algo superficial, momentáneo. Y ya. Y oyendo, no oyen, ni entienden. Entonces dice el verso 14, de manera de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Cuál es la profecía de Isaías? ¿Qué dijo? De oído oiréis. ¿Y qué? Y no entenderéis. ¿Qué significa entender? Entonces, ¿qué significa entender? Los discípulos entendían. La Biblia nos habla de la vida de los discípulos, hermano. No le quiero engañar. De aquí en adelante vamos a ver a los discípulos diciendo cosas terribles. Y la Biblia no nos engaña tampoco, ni nos oculta nada, nos deja ver las intenciones de todos estos 12 discípulos que iban siguiendo a Jesús. Eran igualitos que nosotros. Pero ¿sabe qué? Estos discípulos no terminaron así. Llegó el día de Pentecostés y llegó el Espíritu Santo a sus vidas y estos discípulos empezaron a cambiar totalmente y a vivir una vida como la que nos dice la palabra del Señor. Cada uno de ellos. Y empezaron a crecer y a madurar y a vivir una vida en Cristo. ¿Cierto? Comenzaron una vida sin entendimiento, pero empezaron a comprender la palabra del Señor. Empezaron a comprender primero que Jesús era el Salvador de sus vidas. ¿Cuál es el entendimiento? Miren lo que dice el verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto significa, hermanos, que es un juicio lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué está juzgando a estas personas? Este pasaje viene del libro de Isaías. ¿Y por qué Mateo y Jesús lo está utilizando aquí? Porque en el libro de Isaías
Dios estaba juzgando al pueblo. ¿Saben cuál es el peor juicio? Nosotros pensamos que el peor juicio que pueda venir es una enfermedad terminal, es algo espantoso. Ahora que vimos o que supimos, ¿no? Viéndolo todas las imágenes que hubo allá en Turquía y en Siria acerca del terremoto, cuántas personas fallecieron y entonces la gente dice, es el juicio de Dios. No, déjenme decirles que ese no es el juicio de Dios. Aunque Dios permite esas cosas, no es el juicio de Dios. El juicio de Dios que vemos en la Biblia es un juicio donde las personas no se arrepienten. Donde Dios no interviene, porque para que una persona se arrepienta, Dios tiene que intervenir en su vida. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso vimos, lo escondió de los sabios y entendidos y se lo dio a los niños, a quien Él se reveló, a quien Él quiere revelarse. Pero ¿por qué las personas no pueden escuchar? Tú dirás, bueno, entonces nosotros escuchamos, pero ¿por qué Dios no permite que aquellas personas escuchen? Eso es juicio de Dios. Este pasaje que vemos aquí en el verso 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen como pesadamente. No quieren oír. ¡Ah! Tantas cosas que nos está diciendo, ni siquiera le entiendo. Y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Y yo qué? Dios. Quiero explicar esto del por qué Jesús está hablando de esto. Este está en el libro de Isaías capítulo 6. Isaías quiere ir a predicar y Dios le dice, ve, y entonces habla de este juicio donde ellos van a oír, pero no van a entender. Van a ver, pero no van a comprender. ¿Qué significa eso? Quisiera que me acompañara ahí al libro de Isaías, no al capítulo 6, pero sí al capítulo 63. Miren el capítulo 63 de Isaías en el verso 17. ¿Qué dice? ¿Qué dice el autor del libro de Isaías acerca del pueblo? Dios ya había decretado juicio contra este pueblo. Los iba a destruir. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Verso 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Si vemos este pasaje, parece ser que el responsable de que el pueblo no haya atendido a la voz de Dios y haya obedecido a la voz de Dios es Dios mismo. Parece ser que es lo que nos está mencionando aquí el autor del libro de Isaías. Vuelvo a citarlo, dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Parece que este hombre le está reclamando a Jehová, diciéndole, tú eres el responsable de que no te oiga, de que no te escuche. Pero si vemos, hermanos, en el capítulo 64, verso 5, déle vuelta ahí a su página, y en el 64:5 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado, ¿cómo, hermano? Por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual, ¿qué hizo Dios, hermano? Escondió de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar. ¿En poder de qué? ¿Sabe por qué Dios puso juicio en este pueblo? Aquí en este momento de Isaías, 700 años antes de que Jesús viniera, y en el tiempo de Jesús vuelve a repetir ese juicio contra el pueblo que estaba escuchando y que no atendía, porque estuvo escuchando por largo tiempo y en lugar de atender a la voz de Dios, este pueblo no lo escuchó. Y como dice aquí, en nuestras maldades, dice al verso 6, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque el nombre en tu nombre, porque se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Dice el verso 5, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y Dios habló, y Dios habló por un profeta, por otro, por otro, por otro, por otro, y el pueblo no escuchó. Significa que entonces el pueblo de Israel le había escuchado y escuchado y escuchado la palabra de Dios, el consejo de Dios, y el pueblo no reaccionó. Lo que hizo Dios, ¿sabe qué fue? Hacerse a un lado. ¿Quieres estar en tus pecados? ¿Quieres seguir como estás? Hazlo como. Eso significa juicio. El que Dios no abandone al pueblo y lo deje hacer lo que él quiere hacer, eso significa juicio. Porque ¿sabe cómo terminó el pueblo, hermano? ¿Se acuerda? El pueblo terminó destruido por Babilonia. ¿Por qué Dios está juzgando al pueblo de Israel en el capítulo 13 de Mateo? Escuchó y escuchó y escuchó la voz de Dios por un medio, por otro y luego por otro, y mandó un profeta y luego al otro y luego al otro. Envió a Juan el Bautista, después envió a su propio hijo. ¿Y sabe el pueblo que dijo? No, este no es el Mesías. Entonces, Jesús, ¿qué está proclamando? Juicio. No porque él quisiera juzgar al pueblo, sino por la necedad del pueblo, por la dureza de su corazón. Eso es lo que dice aquí. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 13. Versos 16 y 17. Ya habló de esas personas que no escuchan a Dios, que no escuchan a Jesús, que no escucharon a los profetas, que no escucharon a Juan el Bautista. Pero ahora les dice, pero bienaventurados vuestros ojos. ¿Por qué, hermano? Porque ven. Y vuestros oídos, ¿por qué, hermano? Porque oyen. ¿Qué significa esto? ¿A quién ven y a quién oyen? Significa ellos estaban reconociendo a Jesús como el Señor, el Rey, el Mesías prometido, que podía perdonar sus pecados. Podían ver a ese Rey, reconociendo lo que Él es el Rey. ¿Sí me explicó? El poder ver y el poder oír es el poder reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Es poder entender que Él es, hermano, quien puede salvar nuestras vidas, nuestros corazones. Dice el verso 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís. ¿A quién estaban escuchando? A Jesús, el Rey del reino de los cielos. ¿A quién estaban reconociendo ellos? A Jesús,
como el Rey, el Mesías prometido, que venía a perdonar tus pecados. ¿Tú lo ves? ¿Tú lo oyes, hermano? ¿Tú lo has visto? ¿Lo reconoces? ¿O simplemente oyes? Ahora hay 4 clases de oyentes. 4 terrenos. Todos oyen, pero hay 4 terrenos. Por eso Jesús le explica a sus discípulos y les dice, verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué significa no entender? Cuando una persona entiende, hermanos, algo, actúa en consecuencia de lo que entiende. No sé si me explico. Cuando nosotros a nuestros hijos le decimos, es que tú no entiendes, no haces lo que te estoy diciendo. ¿No es cierto? ¿No le decimos así a nuestros hijos? Si tú entiendes quién es Jesús, si tú entendieras al oír quién es Jesús, escucharas a Jesús, actuarías en consecuencia. ¿Qué significa? Ah, Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es quien puede salvarme de mis pecados, Él es quien puede y quien yo puedo entregar mi vida a Él. Él es el que trae ese reino de los cielos a mi vida. ¿Sí me explicó? Entonces, hay personas que cuando oyen la palabra del reino, no la entienden. ¿Por qué es esto? Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y un camino que está pisado. Ya ha visto los caminos, ¿no? ¿Cómo son? Duros. ¿No es así? Y entonces echa el sembrador la semilla y ¿qué pasa? No entra a la tierra. No entra, ¿verdad que no? Está duro. Dice el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué? Luego tropieza. ¿No vimos el capítulo 10 donde habla Jesús de cuál va a ser el resultado de vivir la vida del reino en este mundo? No en los bienaventuranzas, la última bienaventuranza, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿No dice, hermano? Sí. ¿Pero qué dijo Jesús en el capítulo 10? Vamos al capítulo 10, hermano. Verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre más que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la haya. ¿Sí? Hay quienes escuchan la palabra, pero piensan equivocadamente que las cosas van a empezar a funcionar mucho mejor y todo le va a ir bien. Y en cierta manera no es así, porque el primer rechazo que encontramos es donde, en nuestra propia, con nuestra propia familia. Pero mucha gente ha decidido irse, ceder para no tener problemas, para no tener conflicto. Y en vez de permanecer, y en vez de seguir permaneciendo en la fe de Cristo, prefieren ceder, prefieren buscar
reconciliarse con las personas y no agravarlas, entre comillas, con venir a la iglesia, con vivir una vida santa, vivir una vida agradable al Señor. Y como dice este verso del capítulo 13, verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. O sea, está en piedra, ¿no? Creció en unas piedras. Entonces, en las piedras no puede echar raíz. ¿Y estas piedras qué son? Aflicciones, persecuciones, ¿por causa de qué? De la palabra. No estamos hablando de tu carácter, de lo que tú eres y de las cosas que te buscas, porque a veces así somos. Somos personas iracundas, somos personas que no vivimos vidas agradables y que estamos en desacuerdo con muchas personas y estamos en contra de otras personas por nuestro mal carácter. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de querer vivir una vida grata al Señor, santa, digna como Él quiere. Y en medio de eso hay persecución, hay conflicto con personas. Entonces estas personas luego tropiezan, dice, se van, abandonan. En otras palabras, hermano, gente que ni fu ni fa, medio sí, medio no, ahí está, a jalones y a tirones. ¿Creen que esa es la palabra, esa es la vida del creyente? ¿Creen que esa es la vida del creyente? Todos tenemos conflictos, todos tenemos dificultades, vienen cosas a nuestras vidas, pero ¿cómo hay que responder? ¿Cómo Jesús dijo que hay que responder? Ámame a mí primero antes que todas las cosas. Antes que padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija. Toma tu cruz, muere y sígueme. Esa es la vida del creyente. Hay otras personas que oyen, dice el verso 22, perdón. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que ahogan la palabra y se hace infructuoso. Claro. El dinero, los bienes, la prosperidad, el tener, nos agobia, nos va agobiando, absorbiendo. Y claro, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o a la riqueza. Estos tres personas que oyen no son salvas, hermano. Todas oyen. Pero aunque sea por un ratito, eso no es salvación. Personas que están basadas solamente en lo material, que buscan lo material. Hermano, examinémonos. ¿En serio crees que tu vida es la vida que menciona la Biblia, una vida salva? ¿En serio crees que lo que tú estás viviendo le agrada al Señor? Porque el estándar de que nos muestra la Biblia de una vida de Cristo es una vida entregada a Él, que deja cosas, que deja todo por seguirlo. Dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. Esa es la persona salva. Esa es la persona a la que se le es dada. Estos son los discípulos. Estos son los que han sido llamados. Estas personas, ¿cómo son estas personas? Son llamadas buena tierra. Oyen la palabra y entienden la palabra. O sea, ¿qué entienden? ¿Quién es Jesús? Lo que vino a hacer. ¿Y quiénes son ellos en realidad en relación a Jesús? Tengo que ser una vida, tengo que vivir una vida distinta. Ahora formo parte del reino. Ahora voy a vivir de diferente manera. Ahora me voy a acercar a Jesús porque Él es el que puede limpiar de mis pecados, lavarme, salvarme de la condición en la que estoy. Esa es la persona que entiende. No estamos hablando simplemente de entender mentalmente, hermanos. ¿De qué sirve? El que entiende algo, reacciona.
Actúa en consecuencia. Y esta persona que oye y entiende la palabra, ¿qué termina diciendo el verso 23? Y da fruto. Y produce, ¿cuánto? 100, a 100, a 70 y a 30 por uno. Da fruto. Y yo nomás quiero preguntar, ¿qué cree que es el fruto? Hay gente que dice que el fruto es cuántas almas tú les has predicado y han venido a la iglesia o se han quedado y han sido cristianos. Error, le podíamos tocar la campanita. No, no se trata de eso. Lo que nos menciona el libro de Mateo como fruto es una cosa muy distinta. Una persona salva, lo que busca son cosas distintas a lo del mundo. ¿Y qué busca una persona salva? A ver, vamos a buscar rápidamente Mateo 6. ¿Cuál es la oración de este hombre justo, de este hombre que busca a Dios? ¿Cuál es la oración de esta persona? Verso 9, Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice, hermano? Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también, ¿dónde? En la tierra. ¿Qué busca la persona del reino? ¿Qué busca, hermano? La voluntad de Dios. Vivir en esa voluntad. Capítulo 6, verso 33, que conocemos muy bien. Mas buscad, ¿qué, hermano? Primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de los cielos, a Jesús el Rey, buscar su voluntad y su justicia, vivir en obediencia. Eso significa su justicia, vivir en obediencia a esa voluntad. El bienaventurado, capítulo 5. ¿Cómo vive el bienaventurado, hermanos? Verso 6, 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué, hermano? De justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed es parte de ellos mismos, es como una necesidad de su propio cuerpo. ¿El qué? El buscar la voluntad de Dios y vivir en esa voluntad. No nos engañemos con tibiezas, no nos engañemos, hermano. Todos oyen, podemos estar aquí. ¿Sabe que dentro de los 12 discípulos había uno que fingió, pero perfectamente, todo el tiempo que estuvo con ellos? Y que aun cuando Jesús, y le preguntaron, ¿quién es Jesús el que te va a traicionar? Y él dijo, el que le dé este pan. Y se lo da a Judas. Y la Biblia dice que ellos pensaban que Jesús le había encargado algo a él. No, era tan igualito a ellos, era tan idéntico a ellos, que ellos no se podían ni siquiera imaginar que fuera él. Sustraía de la bolsa. Para eso seguía Jesús. Hacía lo que ellos hacían, comía con ellos, vivía con ellos, tenía el mismo lenguaje, la misma forma corporal, decía todas las cosas que ellos decían. 3 años con él. Y nunca se imaginaron que él fuera. ¿Se imagina cómo fingía? Hermano, nosotros podemos estar aquí. ¿Cuánto tiempo? El que sea, 20, 30 años. Hay gente que tiene 20, 30 años en el Evangelio y no cambia, y no madura, y no crece. ¿Qué es eso? Y está escuche y escuche y escuche y está aquí y escuchando la palabra. Y no nada más aquí, sino que pone sus predicaciones ahí en su negocio, en su trabajo, tiene sus audífonos y está escuchando a todos los predicadores posibles. ¿Se puede fingir? Claro que sí. Pero el que Dios ha escogido, ese da fruto. Y busca la voluntad de Dios. Mire el capítulo 6.
7, perdón, capítulo 7. Dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿qué da, hermano? Frutos malos, ¿no? Verso 18, no puede el buen árbol dar frutos, dar malos frutos, ni el árbol malo dar ¿qué? Frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Y entonces todos nos preguntamos, ¿qué es el fruto? Y entonces inmediatamente el verso después nos habla de cuál es el fruto. Dice el 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué, hermano? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto no simplemente se trata de hacer cosas por hacer. Si es un fruto, es algo que nace, ¿cierto? Y que se va a dar por naturaleza. ¿O cree que a los árboles de manzana les cuesta muchísimo dar manzana? ¿Por qué da manzana? Porque es su naturaleza. Nunca va a dar un mango, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Por qué es de manzana? El árbol malo siempre va a dar frutos malos. La esencia es por dentro. Lo importante es adentro. Jesús llamó a estas personas, las transformó, las cambió, como nosotros. ¿Y qué es lo que tienen que buscar? Buscar vivir bajo la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor. Todos oyen, pero en algunos ni fu ni fa. Ah, no me estoy esperando que termine el fa. Para. Otros escuchan. Ay, como que sí se conmueven y dicen, ah, sí. Pero vienen circunstancias, problemas, dificultades. Mejor ya no. ¿Para qué seguir? Otros oyen, pero les gusta más el dinero. Les gusta más las cosas, la economía, su porvenir, lo que le van a dejar a sus hijos. Eso, los tres, no son salvos. Salvación significa una vida transformada que reconoce a Cristo como Señor de sus vidas y que esa persona comienza a vivir y a buscar la voluntad de Dios. Todos podemos hacer cosas buenas, ¿no? De hecho, aquí en el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. Bien. Es bueno venir a la iglesia. No, es obediencia, porque Hebreos dice que tenemos que congregarnos. Es obediencia. Al igual que estas personas profetizaban en el nombre de Cristo, echaban fuera de demonios en el nombre de Cristo y hacían milagros en el nombre de Cristo. Pero eran árboles malos. Por eso la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo. Nuevas personas. El que da fruto, esa buena tierra, esa semilla que cae en buena tierra y que da fruto, es una persona nueva, una nueva creación que busca la voluntad de Dios. No se trata de hacer cosas, no. Se trata de que entiendas quién es Jesús y que entiendas quién eres tú y actúes en consecuencia. Señor, soy un miserable y necesito de ti. Perdóname y cámbiame.
Y cuando es así, Jesús cambia a esa persona genuinamente y empieza a dar fruto. Yo en la Biblia no veo nunca algo hacia atrás. Creo en Cristo, sí, y en un principio, en unos meses, soy el más feliz y le doy gloria al Señor, y en otros meses, apatía total. ¿Por qué? No hemos entendido, no hemos entendido quién es Jesús. Y cuidado, ¿por qué? Y eso lo digo para todos los que estamos aquí, porque incluso aunque yo esté predicando, no me salvo. Miren, si no nos damos cuenta de que somos, de qué tipo de personas somos, y si estamos rechazando la voz de Dios en nuestras vidas, va a llegar un momento en el que Dios nos va a dejar a nuestro parecer, a nuestra voluntad. Y es lo peor que nos puede suceder, porque ahí es juicio y ya no hay más salvación. Mientras podamos escuchar a Dios, atendamos a su voz. Oremos.